programa de comercialización de la agricultura familiar, que ese sí ya es un programa que ha venido desarrollando el Ministerio y que nos interesa que la red ADELCO conozca, participe, se presente y sea un actor totalmente activo durante esta convocatoria. Entonces, la primera actividad que vamos a desarrollar es pues darles los elementos a todos los que estamos acá, incluidos las principales entidades que han desarrollado trabajos de microfranquicias y programas de microfranquicias en el país, para que ustedes puedan tener acá una cantidad de herramientas que les permitan empezar a pensar cuál podría ser ese rol de la red ADELCO en el tema. De otra parte, también empezar a conocer también las divergencias, lecciones aprendidas y demás de esos programas de microfranquicias que se han venido desarrollando y cómo podría ser también ese espacio donde nosotros podamos construir y seguir construyendo el camino de las microfranquicias acá en Colombia. Yo simplemente les tengo, digamos, como un contexto de datos para que nos encaminemos a pensar hacia allá, sobre todo al panel, que ya les doy la bienvenida y los presento, y es este contexto de la inclusión productiva en el posconflicto, que nos interesa a todos. Unos datos que todos conocemos: 49 millones de colombianos, pensar que el 27,8% está bajo la línea de pobreza monetaria, esos son casi 13,5 millones de colombianos, que el 7,9% bajo la línea de pobreza extrema monetaria y 20,2% en pobreza multidimensional. Todos sabemos que la pobreza es incluso mayor en el campo y que el Gini de Colombia es del 0,522, lo que quiere decir que somos el país más inequitativo de la región. Por eso la necesidad de pensarse estrategias como las de las microfranquicias dirigidas a la población de base de la pirámide de la población más pobre, para lograr tener emprendimientos que disminuyan el riesgo de fracaso y que tengan un horizonte de sostenibilidad mayor que el tipo de emprendimiento que se viene desarrollando generalmente con base de la pirámide. ¿Qué estamos pensando nosotros? Bueno, la microfranquicia, digamos que tiene unos elementos centrales que provienen del concepto de franquicia y que se pueden utilizar para desarrollar este tipo de emprendimientos. Le ha permitido al país evaluar las características de otros programas de emprendimiento y hacer una apuesta porque otros esquemas innovadores nos permitan que la población de base de la pirámide no solamente genere alternativas de subsistencia, sino logre contar con emprendimientos más estructurados, camine o transite hacia la formalización y de la misma forma tenga mayor sostenibilidad en los esquemas de emprendimiento que desarrolla. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros pues de acá a 2020 ya tenemos una línea base de otros programas que ya van a conocer. Queremos crear 456 unidades de negocio a partir del modelo de microfranquicias y lograr que se beneficien 892 familias de estos programas. Para esto pues vamos nosotros a estructurar franquicias, que ya ahorita vamos a conocer lo que nos dicen los expertos, pero también vamos a impulsar las franquicias que han venido desarrollando las otras experiencias de los compañeros que están acá presentes en el panel. ¿Listo? Eso es, digamos, el contexto general de este espacio de microfranquicias. Para eso vamos a desarrollar un panel que tiene unas preguntas orientadoras. Entonces nos acompaña Juliana Sánchez del PNUD, que es la directora del proyecto de desarrollo económico incluyente urbano. Okay. María Andrea Torrado. Mi nombre es Andrea Torrado, muy buenos días para todos. Soy la responsable de gestión social de la Caja de Compensación de Norte de Santander, Confanorte. Juan Carlos Zambrano. Muy buenos días a todos, mi nombre es Carlos José Zambrano, soy el coordinador regional para el proyecto de microfranquicias que está liderando ProPaís y el Bitcoin. Y John, que es un amigo de Organizaciones Solidarias. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Rojas, yo soy el coordinador del grupo de emprendimiento y productividad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Vamos a hacer un cambio acá en la agenda un poquitico y de una vez tienen ustedes, digamos, unos elementos adicionales. El director de la red ADELCO pues tiene ahorita un viaje. ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, no, entonces no hay problema. Muchas gracias, entonces continuemos. Acá falta Piedad. Bueno, acá vamos a traerle también, falta alguien acá en el panel que es una empresaria que ha sido víctima de la violencia
y ha sacado adelante su emprendimiento, está exportando café en Alemania y ella es candidata a estructurarse como franquicia. Y queremos que ustedes la conozcan para que sepan también cuáles son las expectativas de una persona que no se ha enfrentado a esta estrategia de expansión y qué es lo que piensa de ese modelo de crecimiento. Y en el sector agro, para que encontremos dónde puede haber conexión. Entonces, bueno, ya, preguntas orientadoras. Yo voy a contestar y también a moderar. Entonces, la primera, 2 minutos cada uno. ¿Cómo define el modelo de microfranquicias desde la perspectiva de su entidad? ¿Entendía? Bueno, buenos días para todos. Desde el PNUD vale la pena decir rápidamente que nosotros, tanto en el PNUD como en el Programa de Desarrollo Económico Incluyente, pues hemos venido trabajando en un conjunto amplio de estrategias de inclusión social y productiva, siempre enfocados, digamos, a brindar soluciones a la población en pobreza o vulnerabilidad o base de la pirámide, como la queramos llamar. Entonces, el programa de microfranquicias finalmente es una apuesta que hace el PNUD por adaptar un modelo de franquicia específicamente a esa población base de la pirámide. Realmente ahí radica la motivación, es un modelo que guarda, digamos, las mismas condiciones de un modelo de franquicia, la transferencia, una relación contractual entre un microfranquiciante y un microfranquiciado, donde hay una transferencia y un know-how y una marca, pero donde efectivamente buscamos modelos de negocio que puedan ser lo suficientemente flexibles para que en realidad se adapten a las condiciones tanto del perfil de los microfranquiciados, que es, como les digo, población en pobreza, como de su entorno y de sus, digamos, competencias y capacidades. Entonces, para nosotros, esto de microfranquicias, más allá de ser una herramienta muy poderosa de desarrollo económico, es sobre todo una estrategia de inclusión social y de superación de pobreza. Eso es 1 minuto o 2, o puedo seguir. Yo es que no es muy buena con el tiempo. Bueno, si quieres, igual creo que tenemos tiempo para entrar, ¿cierto? A detallar. Vale, pues desde Confanorte, el modelo de microfranquicia la verdad es que ha sido un aprendizaje constante con el Ministerio de Comercio y con Impulsa. La verdad debemos agradecer todo ese acompañamiento. Vimos en este modelo y específicamente en esta convocatoria que lanzó Impulsa, bueno, el Ministerio de Comercio a través de Impulsa, una oportunidad para nuestro departamento. Norte de Santander es una de las regiones con mayor víctima de desplazamiento. Pues para nadie es un secreto que el Catatumbo es una de las zonas donde el conflicto armado ha sido más arduo y todavía, aunque ya estamos en un proceso de paz con uno de los grupos armados, continuamos en conflicto con otro de los grupos. Entonces, para la Caja fue un reto y una oportunidad el usar este modelo para crear una identidad de la región. Lo que se generó con este proyecto, que pues es un mix entre microfranquicia y marca social, tenemos 2 marcas. No sé si ahorita vamos a entrar al detalle, voy a hablar de la pregunta específicamente. Para nosotros el modelo es una oportunidad de generar una herramienta para que la población que tiene menos oportunidades pueda generar un desarrollo propio, pueda impulsar sus talentos, porque otra de las cosas que hemos identificado es que en el territorio ya hay unas bondades, hay unas oportunidades que a veces no han sido jalonadas por el mismo territorio. Estamos esperando que vengan de afuera a rescatarnos y eso no va a suceder. Entonces vimos esto en este modelo y en la microfranquicia una oportunidad. Además que la Caja en este modelo funciona como empresa ancla y como una puerta con otras entidades. Hemos logrado hacer un engranaje con las Secretarías de Desarrollo Económico, con la Gobernación, con las alcaldías, para que internamente empecemos a impulsar estas microfranquicias que están naciendo. Sí, es muy sincero que partimos de que es una población que primero pues es casi que su nivel educativo es muy bajo, es decir que tenemos que partir desde ahí, desde cómo hacer esa transferencia de conocimiento, pero creemos que es el modelo que más se ajusta para garantizar un crecimiento sostenible en estas unidades y en esta población que más lo requiere. Muy buenos días a todos. Desde ProPaís, para nosotros este tipo de espacio es muy importante para comenzar a construir alianzas y sinergias y sobre todo nosotros transmitirle el ejercicio que venimos desarrollando. Este proyecto que viene desarrollando ProPaís con el Banco Interamericano de Desarrollo busca promover la creación de modelos
altamente sostenibles en el tiempo a través del modelo de microfranquicias y va dirigido a poblaciones de bajos ingresos. Y lo que estamos buscando es generar un impacto social. ¿Cómo vemos nosotros el modelo de microfranquicias? Nosotros lo vemos como un formato de negocio empresarial que es transmisible, que está probado y es rentable. Quiero hacer énfasis en estas dos últimas palabras. Cuando nos referimos a que está probado, a que es exitoso, es que está reconocido en un territorio, en una localidad, en una ciudad, en una región, y que nosotros estamos buscando que en la curva de crecimiento se encuentre en un grado de madurez de alrededor de 3 a 5 años que nos garantice que al franquiciado se le va a disminuir este riesgo y se va a aumentar el éxito en el mundo de los negocios y como un emprendimiento. Por el otro lado, tenemos el tema de rentabilidad. Para nosotros, ¿qué es rentabilidad o que sea rentable? Es una relación gana-gana entre franquiciante y franquiciado. ¿Cómo garantizamos esto? Con conocimientos, con herramientas y que tengamos un enfoque empresarial. Ese es el enfoque que le estamos dando desde ProPaís y el Bitcoin. Bueno, nuevamente muy buenos días. En organizaciones solidarias nosotros nos atrevimos a colocar microfranquicias un apellido y fue Solidarias, de los cuales uno de sus originadores y pensantes lo tengo aquí al lado, cuando Miguel estaba en la unidad. Eso le genera una variante, digamos, a algo que nosotros entendemos como un modelo de negocio, y es el hecho de que estas herramientas que se transfieren entre ese microfranquiciante y el microfranquiciado, para nosotros va transmitido a una pequeña organización solidaria, que normalmente una unidad de negocios de estas pequeñas pues podrá sostener 3, 4, 5 familias o 5 personas que están laborando ahí. Nosotros propendimos porque fuera más un modelo de carácter precooperativo y digamos permite generar esa unidad de negocios pues fruto de la experiencia y la transferencia que le hace el dueño, digamos, de la franquicia a ese grupo de personas, que digamos va a generar desde nuestro punto de vista un mejoramiento de los ingresos de estas personas, la generación de autoempleo y la facilidad de que ellos empiecen también a ubicarse en el territorio donde están, puesto que la mayoría son o víctimas del conflicto, desplazados, o personas que están digamos, en una escala de pobreza baja y que obliga, digamos, a que tengan la necesidad de buscar alguna forma de generación de autoempleo, puesto que sus dificultades académicas, de experiencia de arte u oficio, pues le dificulta mucho poder acceder a cualquier tipo de situación laboral que facilite su incorporación al territorio donde se encuentre. Entonces, digamos, aquí vemos una oportunidad no solamente de negocio para ellos y de generación de ingresos, sino también de integración a la comunidad, de formación de circuito económico, de consolidación de un proceso social, económico, ambiental y cultural, como es el modelo de economía solidaria, a la integración de la sociedad en la que se ubica este tipo de microfranquicias. Entonces, digamos que ese carácter solidario le agrega, digamos, al modelo un tema de la cultura, de la forma de manejo, de la forma de producción, de lo que se hace con los excedentes económicos producidos y de que busca, digamos, directamente como organización de carácter solidario el mejoramiento de la vida de estas personas y obviamente facilitar que sus familias sean beneficiadas con bienes y servicios producidos a partir de los ingresos económicos que logran. Bueno, contarles que desde el Ministerio de Comercio y Planeación Nacional, más o menos desde 2011 se empezó a trabajar toda esta definición conceptual de microfranquicias y hasta ahora hemos llegado a unas conclusiones que queremos compartir y discutir en el Programa Nacional de Microfranquicias. Nosotros pusimos sobre la mesa que la microfranquicia es un modelo de negocio que ha sido validado y comprobado en el mercado, que tiene rentabilidad, como bien lo está diciendo Carlos José, pero que además es compatible con la base social, es decir, está siendo desarrollado para mercados de base de la pirámide. La microfranquicia o la franquicia termina siendo un producto que se coloca en el mercado. Digamos que el ministerio lo que está pensando es eso, cómo desarrollar paquetes o negocios empaquetados que obedezcan a una oferta de valor que hay que respetar, que es la de la franquicia, pero que se puedan implementar y comercializar con mercados de base de la pirámide. En ese sentido,
también pensamos que las inversiones tienen que ser menores por empleo generado que las que tradicionalmente se hacen. Y empleo generado hablamos de algo formal, como dice muy bien Carlos José, de carácter empresarial, que sea realmente una inclusión productiva en el aparato productivo formal, ¿no? A través de alternativas de subsistencia. En eso, digamos, estamos trabajando y vamos a seguir construyendo pues el concepto con la participación de todos, porque ustedes de pronto acá, y quisiera que eso se diera, van a encontrar que hay posiciones muy visibles del modelo. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta es, a tono con lo que venimos hablando, ¿cuáles son los componentes centrales para el desarrollo de microfranquicias desde su experiencia? Démosle ahora contar. Bueno, hay un tema que, digamos, hay situaciones de ubicación, digamos, del tema que nos obligan a determinar variables como tenemos un tipo de población que presenta unas características de bajo nivel de escolaridad, lo que obliga a que haya todo un componente de capacitación y sobre todo de acompañamiento a estas unidades que no puede ser de corto plazo. Digamos, eso puede variar de 3 a 5 años dependiendo de lo que se plantee, del tipo de modelo y digamos del nivel que tenga el grupo. En el caso de nosotros, como son grupos asociativos, nosotros planteamos una situación que es bien compleja para el ser humano y sobre todo para nosotros como latinoamericanos y como colombianos, y es, para nosotros hacer asociatividad es un tema bien complejo. Si hacer sociedad conyugal que no es sino con una persona es difícil, imagínense lo que es hacerlo con otros 4 mínimo para poder hacer una microfranquicia de estas. Entonces el factor humano juega bastante en esto y es una de las cosas que hay que trabajar bastante, digamos, en este proceso. El tema del factor de confianza es otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, puesto que una persona está también arriesgando su nombre al colocar esa franquicia, decirle, bueno, este grupo de personas lo va a coger, espero que no me vayan a dañar mi producto, que mi imagen no vaya a salir lesionada en eso. Entonces, digamos que hay un factor que es importante trabajar ahí, que es el tema confianza. Hay un tema que es que esto es un emprendimiento y requiere una inversión económica de la cual el esfuerzo principalmente viene originado de entidades del Estado en estos momentos, pero también debería considerarse un poco el esquema de que, siendo una unidad de negocio, el esfuerzo personal o económico que hagan las personas que se vinculen a este proceso van a hacer que ellos entiendan que esto es propio y que no se trata sencillamente de un regalo más de una entidad del gobierno y no valoren realmente lo que se está haciendo y terminen efectivamente afectando el negocio. Digamos, otro de los componentes, digamos, este es la garantía del rubro económico y de la sostenibilidad del mismo. Normalmente este tipo de procesos arrancan con una inversión inicial que le dan diferentes nombres, que capital semilla, que recursos de inicio, que capital de riesgo, pero digamos hay varios puntos de lo que hemos visto de las unidades de negocio que requieren de pequeñas inversiones posteriores para el mejoramiento de la calidad del producto, para el sostenimiento locativo o para el desarrollo, digamos, de la franquicia o la ampliación de la misma, dependiendo del resultado que se obtenga. Otra de las cosas es que cuando se hacen los estudios de mercado al respecto, una de las cosas que vimos que no se está haciendo mucho énfasis es en la ubicación del local. Entonces, ese tipo de temas geográficos, digamos, y comerciales también obligan al hecho de que para asegurar la victoria de la microfranquicia deba, digamos, tenerse en cuenta no solamente el plan de negocios en general, sino la ubicación estratégica del sitio para el tipo de negocio que se está montando. Y, digamos, como otro componente que habría que adicionar es el hecho de la interacción que hay que tener en cuenta con las demás entidades, tanto públicas como privadas, que puedan estar en el entorno y que terminen afectando la microfranquicia. Porque obviamente los intereses de la alcaldía municipal o de una otra organización no gubernamental que se encuentre y que esté desarrollando algún tipo de proyecto en la cual vean la microfranquicia o como una oportunidad, como nos pasó en un sitio donde era un tema de frutas y había una asociación que estaba apoyando otra ONG, venga, pues véngale la fruta a la microfranquicia.
puede ser un objetivo, o terminan viéndolo como una competencia de mercado, porque entonces, no, pero es que ellos están montando un café y resulta que nosotros también estamos haciendo lo mismo, pero lo están haciendo de otra manera y lo estamos pagando todo desde el recurso que nos dieron. Entonces, digamos que ese acuerdo interinstitucional también se convierte en otro componente que termina, digamos, afectando positiva o negativamente el desarrollo de la microfranquicia desde nuestro punto de vista. Bueno, yo quiero hacer énfasis en un tema que nosotros venimos desarrollando antes de mostrar las rutas de apoyo que nosotros estamos trabajando. Y uno de ellos es, aunque, como les explicaba al comienzo, nosotros estamos buscando que las personas que adquieren estas microfranquicias sean de bajos ingresos. Para nosotros este término, este concepto de bajos ingresos, confiere a todo este espectro de clase media. Nosotros explicamos en nuestras jornadas de sensibilización que es desde un joven recién egresado hasta alguien que se acaba de jubilar y tiene sus ahorros familiares. ¿Eso qué nos invita? Eso nos invita a trabajar en un grupo de mayor escala. Para trabajar en este grupo de mayor escala, que se ha desarrollado en la metodología que viene liderando ProPaís y el BITCOMIL, tenemos dos grandes rutas. Franquiciante, que es el empresario que desea expandir su modelo de negocio a través del modelo de microfranquicias. El franquiciado es aquel emprendedor que desea adquirir una microfranquicia y que finalmente los vamos a unir. Para poder desarrollar estas dos rutas, nosotros nos hemos basado en dos grandes pilares. Por un lado, nuestros aliados estratégicos, del cual el Ministerio hace parte, y por el otro lado, las firmas consultoras. ¿Qué buscamos nosotros? Generar un ecosistema. ¿Cómo lo generamos? Por un lado, capacitaciones. Se capacitan tanto los franquiciados como los franquiciantes en 4 módulos: operativo, financiero, jurídico y comercial, para que conozcan cada ámbito de la cultura de la franquicia. Para los franquiciados es mes a mes y posteriormente son invitados a ruedas de negocio. Por el lado del franquiciante, nosotros tenemos una ruta, aunque la llamamos un poquito más ardua, pero lo que estamos buscando es que estos modelos de negocio sean altamente exitosos. Entonces somos muy minuciosos. ¿Qué hacemos? Hacemos una metodología de selección de empresarios, autodiagnósticos, filtros naturales, que ellos conozcan cuál es el mundo de las franquicias. Porque claramente para un empresario el modelo de expansión de franquicias es altamente lucrativo y es muy tentador para ellos. Pero hacerlo bien es un tema aparte. Por eso es lo que estamos buscando en el tema de selección de empresarios. Cuando son seleccionados, nosotros brindamos un beneficio que es de asistencia técnica, les cubrimos el 50% de lo que les cueste. ¿Y quiénes son las personas que hacen esta asistencia técnica? Las firmas consultoras que están adscritas al proyecto que nosotros ya avalamos. Esto nos garantiza una cierta seguridad en la metodología que le están transmitiendo a estos empresarios. Finalmente, llegamos a la creación de mercado. Esta creación de mercado es a través de ruedas de negocio, se une oferta y demanda, quienes quieren comprar la franquicia y quienes les van a ofertar. Y por supuesto, los aliados estratégicos nos ayudan con diferentes tipos de servicios y portafolios. Contamos con entidades privadas y públicas, ya sea en capital semilla, en financiación o en diferentes formatos de capacitaciones o servicios. Esas son las dos grandes rutas que el proyecto viene liderando con ProPaís y el BITCOMIL. Bueno, como la pregunta de Miguel decía que desde la experiencia resaltáramos los componentes más importantes que se trabajan en la microfranquicia, yo sí quiero rescatar varias cosas. Cuando nosotros iniciamos la formulación de estos proyectos de las dos marcas, de Somos Norte y Somos Agronorte, era muy claro que los lineamientos nos decían que debíamos redirigirnos a las líneas potenciales del departamento, del PTP, de las líneas del PTP. Y descubrimos que pues no es algo que sea negativo, sino que Norte de Santander casi que el 60% de su fuerte está en hidrocarburos, pero eso no es algo que maneje en la línea de la población víctima o desplazada. Entonces tuvimos que irnos a otros sectores. Entonces evaluamos y escuchaba acá el compañero, cuáles son los mercados en donde ellos pudieran crecer desde sus bases o las necesidades que su entorno podía generar. Y para eso entonces hicimos, porque era bastante exigente nuestro comité de evaluador, entre esos Impulsa y el Ministerio, hicimos unos pequeños estudios de mercado
a los sectores a los cuales ellos podían llegar. Y en esa evaluación pues llegamos a 3 sectores en la parte urbana, que era alimentos y bebidas, ¿sí? Servicios y confecciones, pero unas confecciones ya muy específicas, ahorita de pronto en la siguiente pregunta lo vamos a ver. Y el otro sector, que somos Agronorte, pues era el tema hortifrutícola, que dentro del PTP estaba súper resaltado y lo quisimos aprovechar. Entonces, pero ¿cuáles eran los componentes después de eso? Y también se los escuché tanto a los 2 compañeros anteriores, y es la selección de los emprendedores. Víctimas en el departamento teníamos más de 400.000. Entonces, cuando hicimos ese proceso de caracterización y de selección, buscábamos población que muchas veces ellos quieren o la plata o el equipo, pero no están como buscando más allá que va. Entonces no, hicimos toda una evaluación, que estuvieran dispuestos a primero los 6 meses, que la paciencia para ellos es algo que tuvimos que trabajar también. Es un arduo proceso de capacitación y asistencia, más que capacitación, porque ellos están un poquito cansados de sentarse, han recibido capacitación del DPS, de un montón de entidades. Es asistencia técnica y acompañamiento, lo que decía el compañero de Organizaciones Solidarias, y era estar ahí. Además que cuando hicimos todo el proceso de asistencia técnica, viendo su nivel académico, una de las cosas que le decíamos a los formadores o a los quienes hacían el acompañamiento es: tienen que hablarle en términos que ellos entiendan, no sean técnicos. No estamos en un panel en donde cualquiera me puede entender un concepto económico. Están con personas, por ejemplo, los de Arboleda son campesinos, y hay que empoderarlos en que sus fincas, en que sus hectáreas deben ser sostenibles y tengan toda la producción de crecimiento, y ellos tienen que empezar a verlo así, dejar de verse como campesinos y el que le vende al intermediador, que es el que va y lleva el producto a otro precio mucho más rentable a los mercados urbanos. Entonces eso era el tema educativo. El tema de la confianza. Como nosotros generamos, por ejemplo, en Somos Agronorte 8 unidades productivas, que tuvimos en cuenta, decíamos, tienen que ser muy amigos o algo tiene que hacerlos vincularse demasiado para que la sociedad no se me disuelva, porque a mí el ministerio me exige 1 año durante el proyecto y 2 años de seguimiento, que ya vamos en 20 meses y todavía están todas las unidades sólidas y creciendo, ¿sí? Eso es algo positivo. ¿Y cuál fue la estrategia que usamos? Son familias. ¿Sí? Entonces vinculamos núcleos familiares de 3 personas, entonces las hermanas, papá e hijo, sobrinos, no amigos ni nada, porque cuando usted conforma una empresa, si se pelea o si hay alguna diferencia, entonces no, mañana no, yo disuelvo la empresa, no. Entonces si son familia, pues se discuten y tal, pero miran la manera de resolverlo, y hay un tema de confianza de todas maneras, y no pueden romper ese vínculo. Y fue una de las estrategias que utilizamos, y creo que fue algo muy positivo en ese sentido. El uso de la imagen y marca. Cuando se generó la marca, que pues no sé si vamos a tener la oportunidad de mostrarla, la marca nace de ellos, de sus productos, de la identidad del departamento. Entonces hay unos colores que la identifican, no tiene nada que ver con el rojo y negro. Quisimos como romper ese paradigma del departamento y rescatar otras cosas como nuestros animales, pues el toche, que es uno de nuestros animales íconos de la región, los productos que generamos que tienen pues unos potenciales, como el tema de la caña, el café, que nosotros fuimos los primeros productores de café del país, y otras cosas como o sea, que quienes generaron la marca, acompañados solamente de la consultoría y de la parte de diseño, fueron ellos mismos. Y era una de las cosas que fue importante, porque mire, es que usted tiene que cuidar el uso de la marca, no la puede, y lo hacíamos, por ejemplo, al principio hacían unas carteleras y en cualquier tipo de letra usaban la marca, y no, mire, eso no se puede, hay que como hacer ese acompañamiento, pero que entiendan que en esa marca primero está comprometida la caja, es mi nombre, es el nombre de la caja que está en todo el departamento, pero es su nombre también, es el nombre de todos los que están dentro de la marca. Sí, cada uno de los participantes firman un contrato de uso de la marca donde garantizan ese uso y ese respeto por los colores, por muchas cosas, y eso es muy importante. Y el tema de la ubicación.
que ahí hay que rescatar dos cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de Somos Agro Norte, hay unas características de vías terciarias que para el departamento, pues tristemente, estamos todavía en ese proceso. Entonces, debíamos vincular o mirar la manera en que la gobernación nos ayudara y otros aliados comerciales para cortar la intermediación, porque en el flete se les estaba yendo casi que un 20-25% de las ganancias del productor. ¿Y cómo lo hicimos? Pues la verdad fue que fue un tema donde la alcaldía nos ayudó mucho y está garantizando un transporte hacia los comercializadores locales de Cúcuta, ¿sí? Tenemos entidades como Fruto Bendito, como varias tostadoras. Otra cosa muy importante es que no le estamos vendiendo sino a empresas locales, a empresas del norte de Santander, porque pues queremos que sea algo que nazca desde nosotros mismos, y ya cuando las tostadoras estén exportando, como Café Galaviz, que ya lo está haciendo, que le está comprando a productores de arboledas, y otras tostadoras, pues sean 100% de la región. Y con el tema de los que son de alimentos, de los que son de servicios de belleza, que son servicios ya estéticos, entonces, ¿qué dijimos? Tienen que estar ubicados. Normalmente una persona de escasos recursos no puede ir hasta el centro o hasta donde una persona que tenga de pronto más capacidad, un corte le puede costar, no sé, 50.000 pesos. Entonces la ubicación era donde su local o su espacio pudiera ofrecer un servicio de calidad, pero a un muy bajo costo, que su misma base piramidal pueda acceder. Entonces ellos tienen, por ejemplo, cortes o tintes de 10.000, 5.000 pesos, donde ellos sí tienen la capacidad para acceder y están ubicados en su entorno, porque nada ganaba yo con llevármelo a un local comercial donde está compitiendo con gente, primero de otros niveles sociales. Ellos tienen que empezar a crecer desde esos niveles. Cuando ya esa microfranquicia madure, que creo que es algo que sí debemos ir haciendo, y es madurando cada unidad productiva, pues van a encontrar la manera de abrirse otros espacios y otros mercados. Pero están naciendo, por ejemplo, esos tipos de modelos en esas ubicaciones y en esos espacios y con ese mercado al que pueden tener acceso. No sé si me estoy extendiendo mucho. ¿Puedes contar la experiencia? Porque sigue esa pregunta. Bueno, gracias. Bueno, ¿cuáles son las condiciones, digamos, de nuestro modelo? Yo voy a reiterarlo nuevamente. Creo que es importante nuestro modelo realmente como puerta de entrada, y eso, digamos, está en el corazón de la apuesta que hicimos, es la población con la que nosotros de hecho veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo les decía, este es un modelo que nosotros pensábamos al servicio de la población base de la pirámide. Entonces, como primer componente están ellos, así como pues no todos en realidad la población, digamos, base de la pirámide tiene perfil de emprendedor, pues ya vamos a ver, no todos los empresarios tampoco tienen, digamos, nosotros consideramos perfil para medírsele a una estrategia de microfranquicias que trabaje con esta población. Entonces, el primer, digamos, hay como tres patas del negocio, o sea, el microfranquiciante, su modelo de negocio y el microfranquiciado. Si esas tres cosas nosotros logramos armonizarlas de tal manera que sea una estrategia que se convierta en una estrategia de inclusión productiva, pues ahí vemos una oportunidad. En términos del microfranquiciado, como les decía, el microfranquiciado es, nosotros, digamos, hasta ahora empezamos a trabajar con la población que ha estado vinculada a los centros de empleo y emprendimiento. Realmente me va a detener allí porque fue un componente, digamos, que favoreció mucho esta estrategia, y es que el PNUD desde hace varios años, desde hace 6 años, pues ha venido trabajando en estrategias de inclusión productiva, y entre esos, digamos, estuvo la creación de centros de empleo y emprendimiento en 18 municipios del país, que eran centros especializados donde se prestaban servicios, no solamente de empleabilidad, emprendimiento, sino habían unos servicios habilitantes, una ruta, digamos, de formación integral, acompañamiento psicosocial, etcétera. Pero digamos que siempre, digamos, los centros fueron centros especializados en prestar servicios a esa población, pero donde efectivamente llegaba la población de estos 18 municipios en situación, digamos, en situación muchas veces de pobreza, de bajos ingresos, digamos, con digamos, proyectos de generación de ingresos muy precarios, y llegaban allí buscando nuevas oportunidades. Allí empezamos a crear, digamos, las rutas de emprendimiento, eran rutas de formación, rutas, digamos, que conectaban con capitalización, etcétera, etcétera, pero
que en realidad cuando nosotros pensamos, bueno, aquí también, digamos, nosotros tenemos que expandir las oportunidades de ingresos de esta población. Y dijimos, bueno, digamos, demos un paso más. Hay mucha de esta población que, si bien puede ir por la ruta de empleabilidad o emprendimiento, también está en posibilidad de expandir y de crecer un poco sus oportunidades a través de otro tipo de modelos de negocio. Y fue cuando empezamos, digamos, a mirar qué otras alternativas le ofrecíamos a esta población, porque la verdad es que en eso de emprendimiento, la mayoría de veces pensamos que como es población pobre, pues esos son emprendimientos de subsistencia, emprendimientos, digamos, que siguen siendo precarios, que generan unos ingresos muy básicos, y la verdad es que no, nosotros quisimos romper, digamos, ese supuesto y decir, no, hay modelos de negocio que pueden ser muy exitosos, rentables, altas rentabilidades, pero que puedan ser replicados y puedan, digamos, estar al servicio de esa población. Entonces, cuando ya nosotros clarísimo, por eso les digo, nuestra puerta de entrada es qué podemos ofrecerle a esa población, no qué alternativas podemos ofrecerle a los empresarios para que desarrollen y expandan su negocio, sino que cómo expandimos oportunidades de ingreso a la población. Entonces miramos, listo, busquemos otras alternativas. Los modelos de negocio, claramente, nosotros decimos, pues, ¿qué más les ofrecemos? Pues modelos de negocio y ahí coincidimos mucho, pues que sean rentables, que tengan una maduración mayor a 3 años, que sean probados en el mercado, que reduzcan claramente el riesgo natural que tienen los empresarios, especialmente los empresarios base de la pirámide. Y efectivamente, dijimos, un modelo de microfranquicias puede reducir las barreras, los riesgos, ¿sí?, de transferencia, pero no todos los modelos, digamos, son replicables en esa población, ¿sí? También tienen que ser modelos que no tengan ni requieran competencias o procesos muy especializados, porque la verdad es que las competencias de la población, muchas veces tú lo mencionabas, también hay baja escolaridad todavía, nosotros hemos hecho un esfuerzo por conectar con otra formación, pero tienen que ser modelos que se puedan replicar allí, ¿sí?, en esto y en sus entornos. Entonces, listo, los modelos de negocios, sabíamos, no todos, entonces pueden aplicar, digamos, a esta población. Y luego pensamos, listo, ya algunos modelos de negocio tenemos que tener claros dónde, y ahora qué pasa con los microfranquiciantes, qué perfil requiere ese empresario. Y ese empresario también requiere un perfil para poder trabajar aquí. Hay muchos que tienen la expectativa de poder expandir su negocio a través de un modelo de franquicias o de microfranquicias, pero no todos, digamos, están dispuestos a tomar ese riesgo con una población como la que nosotros trabajamos. Entonces, también en la selección de los microfranquiciantes es un componente para nosotros indispensable, porque si bien ellos tienen clarísimo que tiene que ser un modelo de negocio que les ofrezca una rentabilidad y que claramente exista un gana-gana, y eso cualquier empresario, digamos, lo tiene claro, saben perfectamente que esto no es un tema de responsabilidad social, pero claramente, y yo he hablado con cada uno de ellos, la vocación social que tienen esas personas es fundamental, ¿sí? Ellos ven en sus negocios y en una oportunidad de rentabilidad económica un potencial de contribución social enorme, y eso parte de sus motivaciones de meterse en eso. ¿Sí? Uno no puede desconocer la motivación, de verdad que yo encuentro la motivación humana de estos empresarios, de decir, listo, yo tengo un negocio, yo llevo, el señor de la ferretería de Cartagena, dice, y ahorita de pronto hablaremos más como de los casos que nosotros tenemos, es un señor que lleva 20 años en las ferreterías y dice, ay, eso es muy importante. ¿Qué fue? Que nosotros también intentamos conectar, pero ¿cómo? Los microfranquiciantes, nuestros empresarios, nosotros hicimos toda la mano para que ellos, con nuestro acompañamiento, fueran quienes seleccionaran a los microfranquiciados. Allí no es, digamos, estar los microfranquiciantes por un lado, los microfranquiciados por un otro, y venga, se encuentran y a ver a quién le interesa esto y se hacen como un match espontáneo. No, allí no hay espontaneidad alguna de que yo me pido esa, yo quiero esta, no, sino que los microfranquiciantes realmente en la apuesta que están haciendo dicen, no, yo también voy a ser parte de la selección de mi microfranquiciado, hagamos un proceso conjunto. Nosotros teníamos la población, como les digo, de los centros de empleo y emprendimiento, pero ellos decían, mire, no, yo para que a quien yo le quiero transferir mi know-how y a quien le quiero depositar la confianza de que cuide mi marca efectivamente y trascienda mi negocio, pues tiene que ser un perfil así, más allá. Y cuando uno habla con los empresarios, realmente más allá de que tengan una expectativa sobre las competencias básicas o experiencia en el tema, muchos, digamos, de la ferretería, uno de los microfranquiciados es quien tenía una ferretería en su barrio, en un local, pero vendía 3 tornillos, unas cuerdas y hacía unas cositas. Y decía, más allá de que tuvieran traductora, yo necesito saber cuáles son sus competencias
digamos, un poco lo que llamamos blandas, las habilidades blandas, las competencias transversales, y era decir, venga a ver quién de verdad va a tener, digamos, todo el empuje que se requiere para sacar un negocio adelante. Entonces, eso fue un aspecto también muy importante, el trabajo que se hizo de la mano de los microfranquiciantes en la selección de los microfranquiciados. Entonces, realmente es algo que sí, nosotros también desde PNUD lo único que queríamos era tender puentes, conectar, pero saber que nosotros no estábamos y de verdad conectando a unos empresarios con unos potenciales clientes que iban a expandir su negocio, sino estábamos conectando a la población de base de la pirámide con unos empresarios para expandir sus oportunidades de inclusión productiva. Entonces, esa lógica, de verdad, donde cuando uno la mira transversalmente en el modelo que nosotros tenemos en PNUD, es claro en cada uno, digamos, de los pasos que dimos, en el acompañamiento que dimos al microfranquiciante, pero también al microfranquiciado, y es como ese reconocimiento, digamos, por dónde uno entra y qué es lo que quiere uno potenciar dentro del desarrollo económico del local. Bueno, acá me voy a levantar un poquito para hacer, acá es donde pone álgido el tema. Como ministerio, pues digamos, voy a intentarles resumir cómo nosotros hemos leído todo este tema de microfranquicias y darles unos elementos de debate para que ustedes los manejen en la cabeza. Primero decirles, para entender el tema hay que echar demasiado texto, conocer demasiado, estudiar demasiado. Esto es apenas una visión ahí por una cantidad de cosas que han sucedido acá en Colombia, que incluso uno podría llegar a juzgar o a determinar si son o no son microfranquicias desde todos los puntos de vista. ¿Listo? Entonces, lo primero es, hay una relación franquiciado y franquiciante, y para esa relación media un acuerdo comercial, punto. O sea, hay un negocio ahí entre dos personas, y uno lo mira con unos intereses y otro lo mira con otros intereses, ¿de acuerdo? En esa relación comercial media un contrato, y ese contrato es fundamental a la hora de desarrollar la microfranquicia. Entonces, el aspecto jurídico comercial es un aspecto supremamente relevante. Primer elemento de debate, porque ustedes los tengan en cuenta. Dependiendo de los intereses, el modelo de franquicia en general termina estableciendo unos contratos que son muy favorables al franquiciante, porque en primera medida es el que está exponiendo su modelo de negocio a que un tercero lo desarrolle y le plantea unas inversiones que, de acuerdo a su oferta de franquicias, son muy seguras. Eso es el primer componente. Dos, frente a eso tenemos que analizar, porque vamos a desarrollar franquicias con población de base de la pirámide, donde también hay un debate. ¿Cuál es la población de base de la pirámide? Por eso Carlos José, te voy a decir otra vez con Carlos, perdón. Carlos José nos decía, pilas que acá nosotros en ProPaís hablamos de una base de la pirámide que también tiene la clase media emergente dentro de su espectro, lo cual es totalmente válido. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la apuesta país. ¿Para qué queremos el modelo de microfranquicias en el país? ¿Cuáles son los retos que vamos a desarrollar? Y acá como gobierno les decimos, acá están, yo les puse al principio una diapositiva que nos mostraba los indicadores de pobreza por política de gobierno. Y estos tienen que ver con lo que mide específicamente el PS, ¿cierto? Con pobreza multidimensional, IPM, son esos, para el gobierno. Eso no quiere decir que nosotros no entendamos que hay unas estrategias que están generando reducción de pobreza y sobre todo reducción de brechas de inequidad de la mano de la clase media emergente. Es muy importante. Pero es saber muy bien a dónde se le apuesta para poder diseñar el modelo. Y ahí entonces hay que poner sobre la base de esa relación y ese juego de intereses 3 dimensiones. Una, que la microfranquicia tiene que responder como modelo de negocio. O sea, yo estoy haciendo una promesa. Estoy diciendo, mi modelo de negocio funciona y funciona así. Y si usted invierte en esto, yo le garantizo que usted se gana. Y es tan fuerte la promesa que si usted no me cumple, yo le quito todo. Lo puedo quitar. Y ahí lo establezco en un contrato de franquicia. Listo. 2. Tiene que responder como modelo de soporte y transferencia. En términos generales, teoría de franquicias, transferencia es que yo le pueda transferir todo el modelo para que usted lo sepa operar y lo pueda desarrollar exitosamente. Punto. Y de soporte, que yo pueda
hacerle modificaciones a mi marca, a mis productos, a mis promociones y todo, y tenga la capacidad de transferir todo eso al quien está operando mi negocio. Pero ahí empieza también el tema a cambiar un poquito, y es la tercera dimensión. Como estamos hablando de pobreza, entonces todos aquellos que han trabajado pobreza van a decir, mira, es que ahí falta algo, y es lograr responder como respuesta a las necesidades sociales, ¿cierto? Que realmente ese modelo me esté respondiendo con lo que yo inicialmente planteé como franquicia, y para eso entonces toca hacer ciertas modificaciones. Entonces el modelo no puede quedar exactamente igual al de una franquicia, hay que meterle una tercera dimensión, y ese es el modelo de soporte a los franquiciados, pero desde la dimensión psicosocial y entendiendo las categorías que ellos manejan en determinados espacios, que es lo que nos señalaba Juliana. No me comporto, yo no es que no sepa, es que manejo otras categorías. Y yo siempre pongo el ejemplo. Sí, claro, pues Ardila Lule es un gran empresario, pues pongámoslo a vender naranjas y saquémoslo de allá de las categorías que maneja, a ver qué pasa con él, o si no hay que explicarle cómo funciona la venta de naranjas en la esquina. Lo mismo pasa con ellos. Entonces hay que desarrollar un modelo de soporte y transferencia que sea compatible, que era lo que les decía yo al inicio, con la base social. Dentro de esas tres dimensiones ustedes van a encontrar ya componentes específicos. Entonces, la oferta de franquicia, la identificación de franquiciantes, que es súper importante, y acá digamos que los dos aportaron cosas muy interesantes. Uno, pues que el negocio tiene que ser rentable, validado y comprobado, y para eso uno tiene que tener estandarización y tiene que haber desarrollado un muy buen esquema de gobierno corporativo y tener clarísimo el modelo de negocio. Pero también lo que decía Juliana, es que la rentabilidad, si todos tenemos la casa de una vez la plata, pero es que hay rentabilidad social. Entonces ahí empieza una primera discusión. ¿Será necesario que cuando identifiquemos franquiciantes, uno de los criterios de selección sea su interés por generar rentabilidad social? Muy difícil. Bueno, pues ahí están las empresas B trabajando en ese tema, por ejemplo, donde es tan importante la rentabilidad económica como la social, como la ambiental. Vamos a ver cómo funciona eso. Y eso no es algo menor. Eso determina, por ejemplo, cosas tan importantes dentro de la franquicia como el canon de entrada. El canon de entrada es en últimas lo que yo me termino ganando por venderle mi negocio. Y eso puede establecerlo alto o bajo, dependiendo de los intereses que yo tenga frente a la rentabilidad económica, social y ambiental. ¿Listo? 2. El aviso y la oferta de franquicia. ¿Cuál es mi promesa de valor? ¿Qué le estoy ofreciendo yo con el producto? 3. El contrato de franquicia específicamente, que tenga unas condiciones favorables, mutuamente beneficiosas para franquiciado y franquiciante. 4. Todo lo que es el modelo de operación de la franquicia, que se ve identificado en una serie de manuales que en últimas deberían ser didactizados, por ejemplo, para este tipo de población, para que puedan operar fácilmente el negocio. Que la idea es reducir esa carga creativa. Y ahí Juliana decía algo muy importante: todo el mundo no es emprendedor, pero estamos en la mitad acá, muy chistoso. Estos no son emprendedores del todo, pero tampoco son el típico trabajador que está ahí, digamos, cumpliendo un horario en una empresa. Están en la mitad, es algo raro. Son propietarios de negocios que les gusta ser como medio independientes, que tienen otra categoría ahí. Entonces hay que pensarse en eso. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento para que eso funcione. Y no solamente el acompañamiento durante la operación, sino el sistema de acompañamiento psicosocial. Ese conjunto grandísimo no lo puede desarrollar solamente el franquiciado, no lo puede desarrollar todo el gobierno, porque está mal hecho, porque es una relación de mercado. Pero entonces lo que sí nos está advirtiendo es que acá hay una cantidad de instituciones y roles que hay que cumplir para que eso funcione. Porque pues yo sé que es una frase de cajón, pero pues estamos trabajando sobre fallas del mercado. Y si eso es así, pues ahí hay diversos actores que cumplen diversas funciones. ¿Listo? Entonces, como el resumen ahí que quería hacer para que ustedes lo tengan en la cabeza. Bueno, un último elemento, elemento de debate. La FIAF, que es la Federación Iberoamericana de Franquicias, nos dice: la microfranquicia es exactamente igual a una franquicia. ¿Sí o no? Tal cual. Claro, allá estamos en esa parte. Pero resulta que las microfranquicias, como teoría de superación de la pobreza, nos viene de Yunus.
y yo no estaba pensando en ponerle microfranquicia por lo que decía la FIAF. Él estaba buscando cómo llamarle a un modelo de emprendimiento de un negocio en una caja, él lo llamaba así, el negocio en una caja, que yo pudiera coger y transferir fácilmente a una persona para que lo operara. Y como él es microseguros, micronegocios, micro todo, y dijo, bueno, ¿qué es lo más cercano a un negocio en una caja? Pues dijo franquicia. Pero no va a haber experiencias en África y la microfranquicia es realmente una cosa estándar chiquitica ahí para que opere. Entonces tenemos un espectro súper grande que va desde esos negocios que tienen una estandarización muy simple, con un acuerdo muy sencillo, hasta los que prácticamente son una franquicia a bajo costo. ¿Sí? Y eso, de ahí hasta allá, es el debate que uno se tiene que dar. ¿Listo? Bueno, dicho eso, entonces la siguiente pregunta es, cuéntenos la experiencia que han desarrollado. Entonces ahí como vamos un poquito, nos hemos extendido, pues cuéntenosla rápido, qué negocios han desarrollado, cómo ha sido la experiencia y unámoslo con algo de una vez, que es la siguiente pregunta. Y es, de una vez díganme, sinceramente, cuál ha sido el fracaso de esto hasta ahora, hasta dónde va. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos en microfranquicias, Perdón, que voy a interrumpir. Sí. Algunos llegamos tarde y no sabemos quiénes son ustedes. ¿Podrían introducirnos un poquitito? Por supuesto. Si quieres, cada vez que hablemos, nos volvamos a presentar. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Mi nombre es Juliana Sánchez. Yo gerencio el proyecto de desarrollo económico incluyente urbano en el PNUD, en Naciones Unidas. El proyecto básicamente está dirigido a todo, digamos, o desarrolla las estrategias de inclusión productiva en población en pobreza y vulnerabilidad, o hacia la pirámide. Y tenemos una experiencia en microfranquicias, que es de la cual hemos venido charlando. Les voy a contar concretamente cuál es la experiencia que tenemos en PNUD. Esto realmente nosotros es hasta ahora pues un piloto que desarrollamos entre 2015 y 2016 en 3 ciudades, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Identificamos 7 modelos de negocio en los cuales estructuramos, digamos, todo el modelo de microfranquicias, hicimos todo el empaquetamiento, etcétera, y de esos 7 modelos de negocios derivamos 30 se seleccionaron y se pusieron en marcha 30 microfranquiciados, 30 modelos en la población. De esos 7 modelos de negocio, ¿cuáles son? Tenemos ferretería, la ferretería DeFay, es una ferretería que tiene, digamos, en general todo lo que le va a mencionar son negocios que han tenido, digamos, como mucho posicionamiento local, reconocimiento, mucha trayectoria. Ya les dijimos, digamos, que cumple claramente como con todas las condiciones deseables de una franquicia en términos de solidez y madurez y del éxito del modelo. Entonces está la ferretería DeFay. Tenemos una marca, y la de DeFay se generaron unas microfranquicias igual, digamos, equivalentes en los barrios, pero seguían siendo, digamos, modelos derivados. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, tuvimos también la marca, trabajamos con Mónica Cruz. Mónica Cruz es una peluquera en Cartagena que tiene, digamos, tiene varios locales en Cartagena. Es también una marca, digamos, con mucho posicionamiento, pero entiende, yo no soy de Cartagena y si alguien lo conoce, eso me explicaban a mí, como mucho posicionamiento en los estratos altos de Cartagena, tiene locales por toda la ciudad, pero con ella creamos una marca que fue Scratch, y entonces pensamos en una microfranquicia con una marca, y es Scratch by Mónica Cruz, para darle, digamos, todo el respaldo de la empresa ancla, pero también, digamos, para que fueran peluquerías, digamos, de barrio que pueden entrar. Está entonces DeFay, Mónica Cruz. Está La Puntada también es una microfranquicia de confecciones que viene de una empresa que de hecho es internacional, que es Quick, pues sí se me olvidó, me acuerdo muy bien de La Puntada, pero también es una marca de confecciones. Esas también abrimos unas unidades ahí muy al lado de La Puntada, y La Puntada, digamos, sí tiene local. La Puntada es una experiencia bien chévere porque no solamente tiene locales, digamos, en los barrios, sino, por ejemplo, que La Puntada es el único negocio que tenemos que tiene incluso local en algún par de centros comerciales en Cartagena. Y al lado de La Puntada está La Llavería, que es
sí, un negocio de réplica de llaves y yo no sé cómo se llamará, digamos, ese conjunto amplio de actividades que uno encuentra cuando va a mandar a hacer una llave. Y ¿qué más tenemos? Bombacasea y Samanea. Bombacasea es una empresa, digamos, localizada y de propietarios, digamos, es una empresa bogotana que trabaja, digamos, todos los temas de economía circular, de manejo de residuos, digamos, tiene una vocación, por ejemplo, ahí ambiental, claramente, de recoger, digamos, muchos residuos industriales y muchos residuos, digamos, residenciales y reincorporarlos, digamos, en ciertas actividades económicas. Tiene de verdad todo el concepto de economía circular, y lo que creamos fue una microfranquicia que se llama Samanea. Realmente es un servicio de recolección de los aceites. El aceite es como de lo más contaminante y además dañino para la salud, y en Cartagena entonces se creó la microfranquicia Samanea, que efectivamente es un sistema, digamos, de recolección de los aceites entre residencias y hoteles, y efectivamente, digamos, para ser reutilizados a nivel industrial, y hacen unas transformaciones, etcétera. Esos son como los modelos. Creo que se me escapa uno, está Algramo, y bueno, y aprovecho de los grandes fracasos. Por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer uno de esos 7, yo les decía, nosotros identificamos 7 negocios, 30 microfranquiciados, uno de ellos no sigue, que es Algramo, las microfranquicias no siguen. De las lecciones aprendidas, creemos que eso también, digamos, pues esto era nuevo para nosotros también. Yo les decía, la selección del microfranquiciante es absolutamente esencial. Creo que ahí pues hubo fallas desde los microfranquiciados, la etapa de madurez del modelo, no, realmente ese no tuvo trascendencia, y ya ahí abrimos 4 microfranquicias de Algramo. Hubo cambio de gerente, también eso fue muy importante, fíjense, hubo cambio de gerente en Algramo, y el nuevo gerente, digamos, no le dio la misma prioridad a esa estrategia, ni tuvo la misma apuesta que pudo haber tenido la anterior administración, y finalmente, digamos, pues un poco se murieron 3 de las microfranquicias y no continuaron. Es esa la experiencia. Hay una cosa importante, aprovecho para mencionarlo. Algramo es un sistema, sabes que la población normalmente, digamos, pobre, compra en bajos al menudeo, ¿sí? Pero en realidad cuando uno mira el costo agregado, pues para ellos les sale mucho más costoso estar comprando de a 100 gramos. Cuando tú miras si pudieran comprar una libra, pues el costo es mucho menor que estar comprando de 100 gramos también, y por todo el empaquetamiento y todos los productos, digamos, el proceso que hay detrás. Entonces Algramo era un sistema, es un sistema que todavía funciona, no funciona en microfranquicias, pero el negocio existe. De unos sistemas que ellos efectivamente hacen recorridos y venden al menudeo, pero sin el empaque. Si no van, digamos, como, haz de cuenta que tú tienes tu botella de arroz y la gente llega ya a reenvasar el arroz. Sí, entonces ahí hay como unos costos, digamos, de producción que se eliminan, y que efectivamente permiten que la gente compre el menudeo, pero que realmente compre a bajo costo, digamos, sus productos, especialmente los no perecederos. Eso es yo lo que iba a mencionar, pues, de las cosas que de pronto no sabes que en el cierre, porque creo que voy a dar muchas vueltas. Esas son las experiencias que tenemos desde el tema. Bueno, igual aquí me llama la atención, y de pronto Juliana, nosotros con el PNUD tuvimos un COE en Ocaña, pequeñito, y hicimos algunas experiencias y estuvimos aliados con DPS y PNUD. Bueno, solamente como un dato ahí. Ahora, para redondear así los temas, nosotros tenemos 2 marcas sociales. Sí quería de pronto, de la pregunta anterior, ¿cuál es la rentabilidad para la caja, que ha sido el proponente de estos proyectos? Nosotros tenemos 2 ganancias, una social y una económica. La social es que obviamente nuestro objeto social como caja de compensación es el desarrollo y el movimiento. Una caja de compensación lo que busca es el movimiento de esa base, que si yo estoy en una categoría C, es decir, gano más de 6 millones de pesos, compenso a los salarios mínimos A y B, categorías A y B,
y por eso se llama compensar, y que yo un salario mínimo pueda acceder a los mismos servicios que acceden a una categoría C. ¿Sí? Es como ese movimiento social y es el objeto social que tenemos las cajas de compensación. Pero hay un interés también económico y es el tema de generar empresas, generar aportes y generar trabajadores formales. Estamos en una región, Norte de Santander es una de las regiones con mayor índice de informalidad y pues no me enorgullece decirlo, pero es la región con la mayor tasa de desempleo. Entonces nuestra rentabilidad económica era poder generar empresas formales con trabajadores formales, porque una de las metas dentro del proyecto era que cada una de las empresas o microfranquicias que se generaban garantizaran por lo menos un salario mínimo legal vigente para los integrantes de las unidades productivas. Entonces sí hay un interés económico. Obviamente lo que pasa es que la caja, cada aporte que recibe lo reinvierte socialmente en los diferentes servicios de recreación, salud, educación, bueno, de esas mismas empresas que se generan y a esos mismos trabajadores. Segundo, que como caja de compensación tenemos unas tareas muy puntuales y un compromiso muy puntual como aliados del Estado con las zonas rurales. Y por eso, no sé, Ivette me dirá si es sí o no, pero creería que fuimos uno de los pocos proyectos que se fueron hacia la zona rural, sobre todo un municipio que está tan cerca del Catatumbo, y es la apuesta a esa deuda que tenemos por trabajar en estas zonas. Muchas personas, muchas empresas, sobre todo las de afuera, tienen terror de entrar al territorio. Entonces, y la informalidad en la zona rural, eso sí es en todo el país. O sea, el campesino no tiene unas prestaciones sociales, el campesino recibe informalmente los ingresos que genera por la venta de sus productos. O sea, hay una deuda de verdad social y por eso en ese compromiso nos arriesgamos. Y como microfranquiciantes, porque igual la marca social es de la caja, unos riesgos. Yo pensaría que, bueno, yo ya les expliqué, no voy a volver a contar cuáles son las dos marcas que se crearon, son Somos Norte y Somos Agro Norte. Específicamente Somos Agro va a los productos agro del departamento y Somos Norte a 3 sectores, que es alimentos, servicios y confecciones. ¿Sí? Es más o menos el redondeo. ¿Qué aprendimos? Aprendimos varias cosas. Primero, creo que cometimos un error y es que se generaron 8 unidades productivas en Arboledas y 14 unidades productivas en el área metropolitana y una en el Tarra, un municipio bastante difícil, sí, dentro del Catatumbo, y ya voy a contar esa experiencia específica, pero el error fue que no se generaron como unidades o organizaciones solidarias, se generaron como empresas SAS. Eso, pues, les acarrea a ellos ya unas obligaciones tributarias, unas obligaciones ya muy específicas a los cuales ellos no estaban listos. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues eso no venía entre los recursos que nos otorgaba Impulsa, pero fue hacer alianzas y buscar otros recursos adicionales para garantizar un acompañamiento financiero y tributario, de tal manera que después de estas unidades que se constituyeran no quedaran empapelados y endeudados con la DIAN o con cualquier, porque ahí era un tema. Además que ellos partían de una base cero, que estamos ya inclusive evaluando, porque ya hay muchos que ya están generando unos ingresos y que creemos que son potenciales para replicar esa microfranquicia. Entonces creemos que fue el primer error y por eso, para la convocatoria que Ivette va a socializar de agricultura familiar, sí le vamos a apostar todo a modelos asociativos, ya sea cooperativos o otro, pues creemos que la cooperativa es lo mejor. Pero sí debo confesar que en la región no tenemos esa cultura. Hay una cultura muy marcada de individualismo que yo trato de venderles. Tenemos que tratar de ser un poquito más como los paisas y tratar de trabajar más en equipo y de asociarnos, pero hay un temor porque obviamente dicen, pero es que si es de la cooperativa no es de nadie, si yo me salgo pues no me puedo llevar lo que es mío. Hay muchos, no sé cómo llamarlo, tabús en cuanto al tema de la asociatividad, pero esperamos, ya radicamos el proyecto de agricultura familiar, romper esos tabús con esta población y más la población víctima. Otra cosa que trabajamos y fue de pronto no un fracaso, creo que un éxito, y es manejarles desde la mente, es que las víctimas se revictimizan. Es algo que aprendimos y eso era increíble.
Entonces, mira, tú ya no eres una víctima, tú ya eres un empresario, y es un acompañamiento, el acompañamiento psicosocial para nosotros era transversal. Cuando usted compara el diagnóstico inicial de la caracterización, que fueron muchos más de los que terminaban el proceso, donde hicimos la selección, a cómo finalizaban el proceso ya las unidades productivas, desde su forma de expresarse y desde muchas cosas, la evaluación cambió muchísimo. Entonces eso fue otro aprendizaje, porque al principio no estábamos preparados a esa revictimización que ellos no saben, es que a mí me tienen que tratar especial, y entonces yo tengo, y siguen pensando en muchas cosas de los subsidios, pero es que usted ya está generando sus propios ingresos, hay que empoderarlos. Esa fue una de las cosas que de pronto nos dimos cuenta. Y otra cosa fue que nosotros empezamos a conocer el territorio, y entonces, por ejemplo, en Arboledas nos dimos cuenta, y por eso postulamos al proyecto de agricultura familiar. Uno de los productos que se generaron con las unidades productivas es la caña. Hay trapiches comunitarios, la panela es uno de los productos que caracteriza ese municipio, pero hay una gran falencia, y es que los trapiches no tienen registro INVIMA, son muy informales, no tienen... ¿Y qué es lo que pasa? Entonces ellos producen, hacen toda la transformación de la panela en bloque y pulverizada, pero se la llevan a Barranquilla a que les coloquen el registro INVIMA, y el código de barras, y llega al departamento muchísimo más costosa y como si fuera de Barranquilla. Eso lo identificamos haciendo como todo ese diagnóstico. Entonces uno dice, primero nos llega más costosa, segundo pues nos pareciera que no fuera nuestra, y tercero pues estábamos así ya estamos como haciendo un doble esfuerzo. Entonces identificamos ese tipo de cosas. Creo que fue una experiencia muy gratificante para la caja y para el departamento y para las colaboraciones que participaban en el proyecto. Bueno, me vuelvo a presentar para las personas que llegaron al final. Mi nombre es Carlos José Zambrano, en representación de ProPaís, del proyecto de microfranquicias con el Fit4Me. Voy a unir las dos preguntas de las experiencias con las lecciones aprendidas. Creo que en este momento es un tema álgido, y quiero empezar por diferenciar que ProPaís viene desarrollando este proyecto, aunque los que estamos aquí, todo en el marco de microfranquicias, pero nuestra ruta ha sido totalmente diferente. Empezando creo que por el significado que le hemos venido dando al tema de franquiciante y franquiciado. Y les voy a poner un ejemplo. Uno de nuestros franquiciados de Medellín, que adquirió la microfranquicia Café Arangos, en una entrevista le dijeron que se sentía ser microfranquiciado, y él le dijo, no señor, yo no soy microfranquiciado, yo soy franquiciado de Café Arangos. Y a partir de ese momento no entendimos que hay un concepto y una definición particular de cómo se siente quien ofrece una microfranquicia y de quien adquiere una microfranquicia. Entonces, a partir de ahí, nosotros le damos cierta relevancia al concepto que ya Miguel mencionó. La microfranquicia es exactamente lo mismo que una franquicia, en todo el sentido de la palabra. Lo único que cambia es el bajo monto de inversión. Eso por un lado. El otro tema importante que también quiero poner sobre la mesa es que el franquiciado para nosotros lo hemos asumido como una alternativa de emprendimiento. ¿Y cómo lo exponemos nosotros? Hay emprendedores independientes que tienen ciertas características, que son más creativos, que son un poquito más disruptivos, que son inquietos, ¿cierto? Pero por el otro lado está el emprendedor franquiciado. Es aquella persona que tiene otro tipo de características, una personalidad, un perfil más definido. Entonces no hablamos de quién nosotros está en el mercado, de que sirva o no para ser franquiciado, sino que tiene que adoptar ciertas características. ¿Cómo hacemos eso? Buscamos que ellos mismos las identifiquen a través de autodiagnósticos, que ellos conociendo, viendo el tema, el mercado, las herramientas, digan, ¿será que yo en verdad estoy aquí y mi proyecto de vida está destinado para una franquicia o no? Eso por el lado del franquiciado. Y el franquiciante también tiene una misma pregunta, y es, yo tengo una empresa, pero ¿cuántos modelos de expansión comercial existen? Hay muchos. Licencias, distribución, puntos propios. La franquicia es solo uno. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros ayudamos a que ellos caigan en cuenta. Y les quiero mostrar nuestros resultados. Nosotros
sensibilizamos alrededor de 1.500 empresarios, de los cuales solo 500 llegaron a capacitarse, porque de ese paso de sensibilización a capacitación hay un autodiagnóstico. Y de esos 500 que llegaron a capacitación, solo 170 a día de hoy se presentaron a la fase de proceso de selección de empresarios. Ellos, ¿qué pasa? ¿Qué entendieron? Algunos de ellos ya tenían franquicias a su manera. Fueron a las capacitaciones y dijeron, no, yo definitivamente no puedo seguir en el tema de franquicias. Esto es un tema demasiado complicado y complejo que corporativamente a nivel de su empresa no puede seguir. Porque implica muchos riesgos, al ser franquiciante, dar una marca a tercero, implica muchos riesgos empresariales y sobre todo, un empresario lleva más de, 3, 5, 15, 20, 30 años trabajando en una marca y es difícil entregar si no tiene ese componente, en el caso de que habla Juliana, social y de responsabilidad. De lo contrario, es muy complicado porque es a nivel empresarial como el dueño del modelo de negocio lo está viendo. De esos 170 empresarios que se postularon, a día de hoy tenemos en asistencia técnica 41. ¿Qué significa esto? Que en el estudio que hicimos en el 2012 con el Bitfumeil, tenemos alrededor del 20% más de nuevas microfranquicias que se van a crear en el país. Tenemos diferentes sectores económicos, predomina las comidas rápidas por su fácil transmisibilidad, que como ya conocen y pueden ver en el mercado y en la calle. De estas 41 predomina que Bogotá, Cundinamarca sea la región que más empresarios tiene. Sin embargo, hemos tenido una gran acogida de las demás regiones priorizadas. Estamos en Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia. Y ha sido muy interesante los diferentes modelos que se han postulado. Por otro lado, a nivel de franquiciados, los emprendedores. Tenemos más de 3.000 emprendedores sensibilizados que están interesados en emprender a nivel de franquicia, de los cuales hay 1.500 capacitados. Nosotros decidimos en un momento de no intervenir qué franquiciado iba a seleccionar a qué franquiciante, porque entendimos que el franquiciante, después de la asistencia técnica, iba a definir claramente un perfil. Y ese perfil es extremadamente riguroso, porque cada empresario va a denotar, ¿quién va a ser la persona que va a administrar mi franquicia? ¿Qué predomina y qué es una lección aprendida para nosotros? Que el franquiciado debe tener como proyecto de vida la franquicia. Normalmente el tema de inversionistas es muy complicado para las microfranquicias, es muy difícil y son muy escépticos. De pronto para franquicias más grandes puede que sea muy interesante, pero para las microfranquicias, y lo que hemos aprendido es que no. Tiene que ser un proyecto de vida claro y definido. Hasta el momento que ha sido un resultado muy importante, que el 80% de nuestros franquiciados son mujeres. Las mujeres, por sus particularidades y sus habilidades, han entendido que gerenciar este tipo de modelos es mucho más factible, para lo cual nosotros ha sido totalmente satisfactorio y obviamente ha sorprendido bastante. Tenemos otras lecciones aprendidas y esta ha sido una de nuestras más como importantes y todavía estamos en el proceso de identificación, y es que cuando nosotros incluimos empresas pequeñas para que se expandan a nivel del modelo de microfranquicia, hemos tenido grandes problemas. Hemos comenzado a identificar que estos pequeños empresarios comienzan a carecer, por más de que tengan las herramientas, las capacitaciones, la información, comienzan a carecer de todas esas herramientas corporativas. Necesitan un grupo humano mucho más grande, y como ya sabemos, el costo de la microfranquicia no es tanto para cubrir otros gastos, entonces comienzan a dificultarse y en el camino comienzan a quedarse. ¿Qué ventajas han tenido las que son medianas o grandes? Que ellos tienen un músculo financiero mucho más capaz de soportar este tipo de avances. ¿Por qué? En uno de los formularios que nosotros presentamos para la selección de empresarios siempre les preguntamos, ¿usted tiene capacidad para hacer modificaciones en el transcurso de la asistencia técnica? La asistencia técnica le va a hacer cambiar toda su estrategia comercial. Es diferente hacer pan a vender la panadería. Es totalmente diferente. La viabilidad financiera es muy diferente. Hay que hacer manuales operativos. Y cojo palabras de uno de nuestros franquiciados, que nos dijo el primer día que inauguró su primera franquicia, y nos dijo,
nosotros nunca pensamos que esto iba a ser tan complicado. Es muy llamativo, pero es muy complicado. Creo que uno de los componentes principales es que es a nivel empresarial y ellos tienen pues una visión muy amplia, pero lo que sí les quiero dejar a manera de reflexión es que el tema de franquicias es solo uno de los grandes temas de expansiones comerciales y de impacto, creemos nosotros. Por eso hay que hacer un proceso con calma. Y ese con calma, que creo que toma las palabras de John que dijo al comienzo, este tipo de proyectos tienen que desarrollarse al menos a 3 años. Nosotros todavía estamos entrando el tercer año, un poquito más del tercer año, y estamos cogiendo con ciertos temas y vamos. Y nosotros decimos, todavía necesitamos más tiempo. Afortunadamente hemos tenido ciertos problemas que son de los que uno quiere tener. Nosotros teníamos una meta de 20 empresarios franquiciantes, tenemos en este momento 41. Nuestro gran hito, nuestra gran meta es que al menos 200 franquicias se vendan. Llevamos 11 hasta el día de hoy, y que solo 9 de esas 41 ya han terminado su proceso de asistencia técnica en el último mes y medio. Entonces vamos ahí. Tenemos una gran solicitud de sin número de empresarios que quieren expandirse comercialmente, pero aún ya no tenemos ni recursos. Como esto es un proyecto finito, estamos en otras etapas. Por eso, para nosotros, ¿qué es otra lección aprendida y que ya lo implementamos el mes pasado? Es toda la transmisión de la metodología de este conocimiento a las entidades aliadas, para que ellos puedan continuar con esta metodología y puedan darle cabida a más emprendedores y a más empresarios. Bueno, nuevamente para las personas que llegaron más tarde, mi nombre es John Jairo Rojas Millán, yo trabajo en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, soy el coordinador del Grupo de Emprendimiento y Productividad. Bueno, el tema para nosotros que resultó más exitoso en el desarrollo de las microfranquicias fue principalmente en lo que tuvo que ver con franquicias que estuvieran relacionadas con el procesamiento de alimentos. ¿Sí? Cuando, digamos, nosotros peluquería y ese tema no, como que ese no fue. Pero el tema de lo que fuera transformar y vender alimentos en punto fue, digamos, las franquicias que más resultado dieron. Tuvimos algunas que fueron del tema puntos de café, otros que fueron sobre transformación de productos de frutas para vender jugos. Pero, digamos, el éxito como tal que se pueda mostrar tuvo que ver más con el procesamiento de panela. Fue una precooperativa Rica Panela en Nariño, que digamos llegó al nivel de algo que estaban haciendo ahorita de venta de panela pulverizada, subproductos de panela y demás. Pero digamos que ese fue los casos que nos brindaron la oportunidad de tener mayor oportunidad de éxito en estos procesos de microfranquicias solidarias. Pero digamos en las lecciones aprendidas también vimos varias cosas que en el reproceso habrá que hacer los ajustes. Uno lo mencionaban aquí y digamos lo mencionaba yo en los componentes, que era el factor humano, y que tú lo mencionabas en el proceso de selección. Digamos, todos han mencionado ese proceso de selección previo, que hay que hacerle unos ajustes porque de por sí no todos los seres humanos tenemos la tendencia a ser emprendedores. Y personas en condición de vulnerabilidad pues piensan muy al día a día y necesitan algo que sea para allá y que me produzca allá, porque si no, me paso al restaurante del frente y más bien ofrezco mis servicios para trabajar en el restaurante del frente y no sigo con el negocio. Entonces digamos que ese tema del emprendedor es un poco complejo. El liderazgo de la persona también juega un papel muy importante, digamos, de ese grupo social que conforma la microfranquicia. Ese líder emprendedor es clave porque ese es el que no se nos puede caer. El tema del acompañamiento. El acompañamiento debe ser constante, permanente a la microfranquicia. Cualquier tipo de descuido que ya sea por el tema de inversión de los recursos públicos, que eso a veces dificulta, o por falta de presencia, digamos, en el territorio de la entidad que nos está apoyando, entonces van cada tanto a hacer las visitas, entonces digamos ese acompañamiento debe ser muy preciso, muy ajustado, porque si no la posibilidad de fracaso se eleva enormemente. Ese acompañamiento va en lo psicosocial, en lo productivo, en el manejo mismo de la producción de la microfranquicia. Resulta que, claro, como las personas están diciendo yo necesito ganar dinero en esto rápido,
a veces no comprenden que si la lista que le dio en la franquicia es esto se hace con la leche marca tal, entonces no, es que lo que pasa es que había una promoción en el hipermercado y entonces pues me salía más barato el litro de leche así, entonces a veces pues, no, pero es que esa no es la leche que está diciendo ahí. Entonces el sabor varía. Entonces el producto final que está saliendo empieza a tener variantes que, un momentico, es que eso no es así, no, pues, no, pero es que a nosotros no sirve. Detalles que a veces se van a la minucia tal vez del ejercicio y que en los planes de negocio cuando se desarrollan en la teoría al llevarlos a la práctica no se consideran. El valor, por ejemplo, del arriendo de los locales comerciales que se han tomado. Eso nos dificultó bastante, sobre todo por el hecho de que cuando las personas se enteran que hay una entidad estatal que está promocionando el tema, tú dices, no, esto es del gobierno, esto toca cobrarle duro. Entonces el arriendo de un local que puede costar 700.000 pesos, pues como esto es del gobierno le van a cobrar 1 millón. Entonces ya por ahí empiezan a tener dificultades el tema. Lo que les mencionaba hace rato, el tema de la ubicación de donde se coloca la microfranquicia. Debe estar en un sitio que sea comercial, que sea de fácil acceso, que sea seguro, que facilite todo el tema, digamos, de la venta del producto y el posicionamiento de la marca que se está tratando de colocar a través de la microfranquicia. Entonces, digamos, eso genera también unos factores que en pequeñas poblaciones da la dificultad de que debe estar en el marco del pueblo o en su entorno, porque si queda en un sitio exterior a 3 cuadras ya no es un sitio para venta. Entonces eso genera también, digamos, ciertas dificultades. Temas que vimos también y es fundamental que los aliados, en el caso de nosotros como entidad estatal, que los aliados que están ejecutando el proceso de manejo, de transmisión del conocimiento, entiendan que más que un proceso académico es un proceso social en el cual hay que hacer una intervención muy concienzuda y que hay que hacer lo que decía Miguel, estudiar muy bien el tema para que también lo entienda el que lo está trabajando hacia la comunidad y le sepa transferir eso a la gente. Y que más que un simple contrato para yo tener ahí 1, 2, 3 añitos, hay que dejar capacidad instalada en esa comunidad que se está trabajando, para que la microfranquicia una vez se retire la ayuda y digamos el acompañamiento sea sostenible. Porque una de las cosas que empiezan a notar es cuando se empiezan a retirar, exactamente, entonces en 3, 4, 5 meses está fracasando, empezó un declive total. Entonces digamos, hay que tener también unos mecanismos de revisión